Bien, buenas noches. Vamos a comenzar esta clase del día de hoy. Es el último de los temas del libro, aunque no es la última clase, todavía nos quedan como 4, pero vamos a revisar este tema. Este tema es el tema de la transubstanciación. Obviamente hay mucha literatura al respecto, de grandes santos, de sacerdotes, de religiosas, de laicos, que han sido iluminados y que han escrito en torno a la teología, en torno a la catequesis, en torno a la espiritualidad, en torno a la vida diaria, del papel que juega el Santísimo Sacramento del altar en nuestras vidas. Yo no pretendo, obviamente, ahondar más en esos temas. Hay mucho al respecto. El tema de hoy lo vamos a abordar desde nuestro diplomado, que es Teología del Alma y Teología de la Gracia. Bien, ahorita voy a explicar por qué. Vamos a comenzar con nuestra pasaje. Siempre comenzamos con un pasaje, es de Mateo 26. Es lo referente a la última cena, ya lo hemos escuchado muchas veces. Mientras cenaban, Jesús tomó pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman, esto es mi cuerpo. Tomando la copa, pronunció la acción de gracias y se la dio diciendo: beban todos de ella. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bien, sin duda el misterio de la transubstanciación, pues es precisamente eso, es un misterio, ¿sí? Es un misterio. Voy a poner aquí para ver si alcanzan a ver un poquito por lo menos ahí la diapositiva, ¿sí? Obviamente es un misterio que tú digas, es que alguien sabe exactamente cómo es el proceso. No, eso no es cierto. Nadie sabe cómo ocurre, nadie sabe el proceso, nadie sabe el método interno, qué pasa en el pan, qué pasa en el vino, qué pasa con las palabras que pronuncia el sacerdote, qué pasa con el sacramento ya reservado en el sagrario, qué pasa con el sacramento cuando es tomado por un enfermito a punto de morir o nosotros en la fila en la comunión. Todo es un misterio, ¿sí? Pero es uno de los misterios más hermosos porque por fe, y no necesitamos más, por fe lo creemos. Aún así, Dios nos concede milagros eucarísticos que cuando los vemos o cuando escuchamos nos maravillamos, ¿sí? Bien, pero la sustancia, lo que es el acto propio en sí mismo es un misterio. Y es un misterio de la gracia increada. A ver. Precisamente por eso vamos a incluir o estamos incluyendo este tema en el diplomado de Teología de la Gracia. No es un diplomado de sacramentos, ni un diplomado de la Sagrada Comunión, ni del sacramento de la Eucaristía. Pero al tratarse de un diplomado de Teología de la Gracia, si recordamos de la segunda o tercera clase que tuvimos, ya no se acuerdan, pero lo hemos mencionado muchas veces, gracia, una de las definiciones que dimos es: gracia es todo lo que Dios da para tu salvación. Y encontramos que hay diferentes tipos de gracia: gracia interna, gracia externa, y mencionamos muchas. En la siguiente diapositiva viene ese diagrama de gracias. Hay gracia increada, gracia creada, gracia de Dios, gracia de Jesucristo, externa, interna, gratis, grata, gracia actual, gracia santificante. Ya vimos también que está la gracia de teomaternidad, que es la que corresponde a María, que está la gracia de unión hipostática, que es para la encarnación del Verbo. Pero dado que definimos la gracia como todo aquello que Dios nos da para nuestra salvación, pues encontramos diferentes niveles de gracia. Dios nos da esta mesa pues para nuestra salvación, no nos la da para nuestra condenación, ¿verdad? Y ese es un nivel de gracia. Dios nos da también una familia y nos la da para nuestra salvación. Obviamente es una gracia mayor la familia que una mesa. También nos da la salud y el trabajo, y te da una casita y un cochecito y un terrenito, y todo lo que Dios te da es para la salvación. También Dios te da, nos dio
las Sagradas Escrituras, la doctrina, la iglesia, y ya hablamos de diferentes, de niveles superiores de gracia. Obviamente nos da la gracia santificante, pero como Dios mismo se da a Él mismo en la comunión, por eso es que estamos incluyendo el misterio de la transubstanciación en este diplomado, porque como Dios mismo se da, pues es una gracia, pero corresponde no a la gracia creada ni a la gracia santificada, corresponde a la gracia increada, que es Dios mismo. En este diagrama de gracias aparece mero arriba a la izquierda la gracia increada, que es Dios mismo, como gracia pura y fuente de todas las gracias. Entonces Él mismo se da para nuestra salvación. Bien, entonces vamos a la siguiente diapositiva. Dice, ¿cómo ocurre entonces este misterio de la transubstanciación? Pues ocurre en un solo acto de amor. En un solo acto de amor Dios se da, porque además, si revisamos todo lo que hemos dicho en el diplomado de Teología de la Gracia, de que Dios y el hombre no son compatibles y no se pueden unir, y se requiere una gracia interna, intermedia, para servir de unión. Esto rompe con todo esto, porque Dios mismo viene y tú lo comes y bebes de Él. Entonces, sí, todo lo que hemos dicho es cierto, pero no es tan fácil explicar cómo es que tú lo puedes comer, siendo uno tan pequeño como hombre, mujer, y Dios tan grande. Cómo es que cuando uno come incluso una partícula o un fragmento pequeño del cuerpo de nuestro Señor en la hostia consagrada, lo consume a Él en su totalidad. Es un misterio. ¿Sí? Bien. Y esto ocurre en un solo acto de amor, en cumplimiento del designio eterno de Dios, de su voluntad. ¿Qué significa esto? Ya vimos la clase pasada esto del designio, cuando lo aplicamos a María. El designio es una expresión eterna de la voluntad de Dios. Es decir, y santos teólogos así lo explican, desde toda la eternidad Dios mismo se dio en santa comunión. Ha habido santos videntes que lo han expresado, que mientras Jesús estaba en la última cena, ahí se hizo la consagración de todas las hostias, de todo el vino que iban a ser consagradas en el transcurso de la vida. Aunque Jesús nada más tuviera allí unas pocas piezas de pan o una sola copa de vino, realmente allí se llevó a cabo el acto eterno de transubstanciación para toda la eternidad. Bien, vamos entonces a abordar el tema. Vamos a abordar el tema desde 4 principios básicos. Si los quieren anotar, se los voy a dictar muy despacito. Vamos a tomar en cuenta estos 4 principios básicos, y con ellos vamos a ir construyendo y viendo cómo es que aplican para el misterio de la Sagrada Comunión, para el misterio de la transubstanciación. Antes de ver los 4 principios, entonces el tema es la transubstanciación. Para todos nosotros es conocida esa palabra. La transubstanciación es el misterio, el fenómeno, el acto en el que el pan y el vino se convierten en nuestro Señor Jesucristo. Eso lo sabemos. Es más, hay cantos, hay oraciones, hay devociones que lo expresan de esa manera. Ya no eres pan y vino, ahora eres cuerpo y sangre. Y conocemos muchas cosas al respecto. Bien, ¿cuáles son los 4 principios que vamos a tener presentes en lo que resta de la clase? La primera, Dios es sustancia divina. Primer principio, Dios es sustancia divina. Esta mesa es sustancia material, está hecha de materia. El aire, aunque no lo vemos, pues también es materia, nomás que está así como que muy disperso. Las estrellas, los peces, el agua son materia, no nos queda duda. Esa es sustancia material. También hay sustancia espiritual, como es el alma, como es
los ángeles, como son los diablillos. Ellos son espíritu, esa es sustancia espiritual. Pero Dios es sustancia divina. Es el único lugar donde está presente la sustancia divina. Entonces, ¿de qué está hecho Dios? Ya lo dijimos aquella primera clase. Dios es sustancia divina. Y ni esta mesa, ni los peces, ni las estrellas, ni los ángeles, ni el alma son sustancia divina. Solamente Dios. Primer principio, entonces, Dios es sustancia divina. Segundo principio, Dios es indivisible. A diferencia de esta mesa, que la puedo partir en cachitos, o de un pez que le puedo quitar la cola y las escamas, y lo puedo dividir, o de una piedra, o del agua, que de una jarra de agua puedo llenar varios vasos de agua y dividir el agua. Bueno, Dios es indivisible. Yo no puedo, ni siquiera mentalmente, porque además no se puede, yo no puedo sustraer a Dios en dos partes. O al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo por separado, porque son una sola sustancia. Aunque son tres personas, voy a decir esto aunque no lo entendamos muy bien, pero para que quede aquí sentado. Aunque es una sola sustancia, son tres personas. Es una sola sustancia, pero dentro de esa sustancia hay tres personas individuales, independientes, con voluntad propia, pero es una sola sustancia. Entonces, Dios es indivisible. La Trinidad se da en las personas, no en las sustancias. No hay tres sustancias. En Dios no hay tres sustancias. Hay una sola, la sustancia divina. Pero hay tres personas. Y ya más para allá no podemos ir porque hasta mismo nosotros nos revolveríamos y quizá caeríamos en herejía. Verdad de fe, hay una sola sustancia y dentro de esa sustancia hay tres personas individuales, independientes, con voluntad propia. Pero al ser una sola sustancia, un solo ser, no lo podemos dividir. Esto nos lleva entonces a que yo no puedo ver al Padre por separado, al Hijo por separado y al Espíritu Santo por separado. Cuando lleguemos al cielo, no vas a ver pasar al Padre y decir, híjole, ¿y por qué el Padre anda solo? Y luego al rato que venga el Espíritu Santo, no, siempre andan en bolita, por así decirlo, haciendo una caricatura, porque son inseparables, ¿sí? Mismo Jesús lo dijo, el que me ve a mí, ve al Padre. El Padre está en mí y yo estoy en él, y en muchos pasajes lo definió bien. Ese es el segundo principio. Primer principio, Dios es sustancia divina. Segundo principio, Dios es indivisible. Tercer principio, Dios, solamente Él, posee la sustancia divina. Es decir, fuera de Dios no hay sustancia divina. Yo no puedo encontrar sustancia divina en una piedra, o en el sol, o en una mesa, o en un ángel, o en una persona. Solamente en Dios encuentro la sustancia divina. Fuera de Dios no hay sustancia divina. Él la posee toda, y la posee completa, y la posee en plenitud. ¿Vamos bien? Más o menos, sí, Gisela, ¿no está muy revuelto? Más o menos, bueno, ahí va. Cuarto principio, esto lo voy a explicar antes de decir cuál es. Por ejemplo, esta mesa es de plástico, y el plástico es flexible, etcétera. Este candado de puerta que está aquí es de metal, y el metal pues es frío. Esta mesa es flexible como accidente. ¿Se acuerdan de aquello de sustancia y accidente? La sustancia es pues, lo que compone al ser, y todas las características que tienen son accidentes. Esta mesa es blanca por accidente, es flexible por accidente, y es rígida por accidente, pero puede dejar de ser flexible porque hace frío y medio congelarse, pero no por eso deja de ser mesa. O el metal de este candado, ahorita es frío por accidente el metal, pero si lo meto a la lumbre se hace caliente, pero no deja de ser metal. Cambian sus características. Bueno, el cuarto principio es que en Dios no hay accidentes. En Dios todas sus características son parte de su naturaleza, ¿sí?
Por ejemplo, en Dios las características se llaman atributos. ¿Cuáles son los atributos de Dios? Pues los atributos de Dios es omnipotente, omnipresente, omnisapiente, eterno, misericordioso, bondadoso, fuente de luz, fuente de etcétera. Todo eso no son accidentes de Dios, son parte de su naturaleza, son parte de su esencia, es decir, Él es omnipresente, omnisapiente, misericordioso por naturaleza, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son los 4 principios? El primero, Dios es sustancia divina. El segundo, Dios es indivisible. El tercero, Dios posee toda la sustancia divina. Y cuarto, en Dios no hay accidentes, todo es parte de la sustancia. ¿Vamos bien? ¿Sí? Bien. Voy entonces ahorita a hacer vamos a revisar varias diapositivas en las que voy a explicar qué no es la transubstanciación y qué sí es la transubstanciación, para entonces poder entrar a la parte central del tema, que es la ontología del misterio de la transubstanciación. Ahorita lo explico. Bien. ¿Qué no es la transubstanciación? La transubstanciación no es que Dios se pose en el pan, no es que Dios venga y tome posesión del pan, no es que Dios venga y se siente en el pan o en el vino, no es que Dios baje del cielo y se pose en el pan, no es que Dios se deposite en el pan o que el pan sea un depósito donde Dios se deposita. Eso no es transubstanciación, ¿sí? El pan no es un depósito de Dios. No es un reservorio en donde Dios se mete. No, todo eso que estoy diciendo que no es la transubstanciación, eso se aplica para nosotros. Cuando nosotros vamos y comulgamos, sí nos hacemos depósito de Dios. Sí nos hacemos un reservorio o una custodia viviente donde Dios viene y se deposita. Pero nosotros no nos transubstanciamos. No sé si esa palabra sea correcta. Nosotros no cambiamos nuestra sustancia. Dios viene y se mete en nosotros, eso sí, pero lo que ocurre en el pan y en el vino, no es que Dios se meta en el pan, no, eso no es, ¿sí? ¿Qué no es la transubstanciación? No es que Dios ahora posea al pan, no es que el pan sea poseído por Dios, así como decimos, mira luego decimos, ¿verdad? Ese muchacho está poseído por el diablo, no, eso no, o sea, no es que el pan sea poseído por Dios. No es que Dios ahora posea al pan, no es que Dios tenga ahora entre sus pertenencias al pan, no es un pan poseído. Eso somos nosotros cuando comulgamos. Somos poseídos por Dios y poseídos en el buen sentido de la palabra, pero esa es la palabra correcta. Somos de su posesión, nos posee, pero no somos Dios. Nosotros no cambiamos nuestra sustancia. Entonces, no es que el pan ahora sea un pan poseído. Eso tampoco es transubstanciación. Tampoco es que Dios haga en el pan su casa, que diga, voy a hacer mi casa en el pan. O no es que Dios ahora tenga como casa el pan, o que Dios habite en ese pan, o que Dios tenga como morada ese pan. No, eso somos nosotros. Cuando comulgamos nos hacemos casa de Dios. Él viene y habita en nosotros, hace de nosotros su morada. Transubstanciación tampoco es que el pan ahora pase a formar parte de Dios. Porque Dios no tiene partes, hace rato lo dijimos. Dios es indivisible. Entonces, el pan tampoco es un pedacito de Dios, ni el pan es un cachito de Dios o un cachito de cielo, que a veces lo decimos de una manera amable y bueno, se acepta como religiosidad popular, pero teológicamente el pan no es un pedacito de cielo ni un pedacito de Dios. Eso no es transubstanciación. No es que Dios, fíjense en esto, no es que Dios se convierta en pan, no es que Dios ahora se haya convertido en pan, no es un Dios pan, ya no es pan. La transubstanciación es que ahora el pan es Dios, ya no es pan. Sabe a pan, huele a pan,
tiene forma de pan, tiene todas las características externas de pan o de vino, pan con mayúscula, vino con mayúscula, pero no es pan, es Dios. Y eso no lo podemos explicar. No es que Dios haga su casa en el pan, no es que Dios se convierte en pan, no es que Dios posea el pan, sino que ahora el pan con mayúscula y el vino con mayúscula son Dios. Si son Dios, entonces son, de acuerdo al primer principio que dijimos, sustancia divina. Y como la sustancia divina es indivisible, en el pan con mayúscula y vino con mayúscula está todo Dios. Ese pan que nosotros lo vemos como pan con mayúscula y ese vino que nosotros vemos como vino con mayúscula, no son ni pan ni vino, son Dios. Y no lo podemos explicar. Dejan de ser lo que era, pierden toda su historia de lo que fue. El pan y el vino pierde toda su historia, pierde todo su antecedente, pierde todo lo que era su pasado para hacer una nueva realidad. Ahora es Dios. Dios pleno y total. No es Dios el que cambia en este misterio. Cambia el pan. Dios no cambió. Dios sigue siendo Dios, sigue siendo pleno, sigue siendo total, sigue siendo sustancia divina. El pan fue el que cambió, ya no es pan, ahora es Dios. El mismo y único Dios, sin diferencia. Eso ya lo sabíamos y lo sabemos y lo entendemos por fe, pero es bueno ponerlo sobre la mesa y comenzar a meditar estas cosas, ¿sí? El cambio se presenta en el pan, en Dios no ocurre ningún cambio. Dios es inmutable. Dios no cambia. El que cambió fue el pan. Abandonó, dejó de ser lo que era toda su historia pasada para ahora ser Dios. No parte de Dios, sino Dios. Dios pleno, completo y total. El creador, el que creó cielo y tierra, es Él. El cambio se opera en la sustancia del pan, no en la sustancia de Dios. La sustancia de pan es cambiada a sustancia divina, ¿sí? La sustancia del pan cambia entonces a una sustancia divina y se convierte en eso, en sustancia divina, ¿sí? A una nueva sustancia, se convierte en sustancia divina. Y ese es un misterio. Ya ir más para allá no lo podemos saber, no lo podemos con certeza, porque es probable que hasta caigamos en error. ¿Vamos bien hasta allí? ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Entonces el pan deja de ser pan, la sustancia de pan deja de ser lo que es, ya no es pan, aun y cuando conserve las apariencias de pan, no lo es. Una vez estaba el padre José todavía aquí como vicario en la parroquia, y en una de las misas de entre semana, en la noche, él tenía por costumbre, una costumbre pues bonita para nosotros los fieles, él daba la comunión, todavía no estábamos en pandemia, pues se daba en la boca, como lo recordamos, aquellos tiempos que algún día regresarán. Él daba la comunión siempre en las dos especies, ¿sí? Por inmersión, ¿verdad? Tenía el ministro, tomaba la hostia consagrada, por inmersión la ponía en el cáliz y ya te lo daba a comulgar. Pero cuando ya veía que era el último de la fila, bueno, al penúltimo, yo no sabía eso, y hasta que me tocó una vez, al penúltimo, si todavía quedaban como unas 8 o 10 hostias consagradas, las juntaba todas al penúltimo, él no al último. Al penúltimo las tomaba todas y por inmersión se las daba, hasta chorreaban tantito, pues con mucho cuidado, y se las daba al penúltimo, y al último ya no le daba hostia, le daba todo el cáliz. A mí una vez me tocó, yo ni siquiera sabía que él hacía eso, y cuando me lo dio, pues casi lloras, ¿sí? Estás en la fila, eres el último, te lo da, y antes de que te lo tomes, él me dijo, sabe a vino, huele a vino, parece vino,
vas a sentir los efectos. O sea, y yo así con el copón, ya esperando, vas a sentir los efectos del vino, pero es Dios. Y claro que lo es. Y te da a beber todo el cáliz. Él ya nada más después en el altar, ya lo enjuagaba con agua y seguía todo el rito. Pero te bebías ahí todo el cáliz. Todo Dios. Bien. Entonces es un cambio de substancia, es una transubstanciación, sufre un acto de conversión. La sustancia del pan se convierte en sustancia divina, pasa a ser Dios, se convierte en todo lo que es Dios. Todas las características, ese pan con mayúscula es omnipotente, es omnipresente, es misericordioso, es fuente de toda gracia, de toda virtud y de toda bondad. Así como lo ves en esa kenosis, ¿han oído esa palabra con K? Kenosis es una palabra griega que significa abandonarse y quedarse expuesto a la voluntad del hombre, indefenso. Eso significa kenosis, K y luego enosis, así como suena. Kenosis es quedarse expuesto a la intemperie, a la voluntad del hombre, sea buena esta o sea mala. Y en 3 momentos ocurre esto con Jesús. Lo pueden ver en el catecismo. Hay 3 actos de kenosis de la segunda persona. Una es su encarnación siendo bebé. Él siendo bebé, imagínense un bebé, cómo es totalmente dependiente. No puede comer por sí solo, no se puede bañar, no puede caminar, no puede hablar, no puede ni cambiarse los pañales. Está Dios Hijo en una kenosis siendo bebé. ¿Sí? Ese es el primer acto de kenosis. Y obviamente en toda su infancia. El segundo, me estoy yendo en cronología, el segundo es en la última cena, obviamente en el pan y en el vino. El pan y el vino están en una kenosis total, expuestos a los buenos actos de buena voluntad del hombre y también a los malos actos. Por eso hay actos de sacrilegio. A ese nivel se queda Dios con nosotros, de decir, tú haz lo que tú quieras. ¿Sí? Y el tercer acto de kenosis es en la cruz, en donde Él, clavado de pies y manos, está expuesto a la voluntad de los soldados y de nosotros con nuestros pecados. Son los 3 actos de kenosis. Entonces, Él se queda expuesto en un acto de kenosis, se convierte ese pan en Dios, deja de ser criatura para convertirse en creador y es Dios. Total, pleno, sin ninguna faltante de Dios. Por eso es digno de adoración. Es digno del acto propio de la divinidad, que es la adoración. A nadie más adoramos más que a Dios, ¿verdad? Bien. ¿Vamos bien? De kenosis. Los 3 actos de kenosis es en la encarnación, cuando se hace bebé. Obviamente la encarnación dura durante toda la vida y para toda la eternidad, pero cuando está como bebé, pues sin duda, ¿sí? Herodes quería matarlo, ¿sí? Murieron muchos inocentes, todo lo que sabemos. ¿Qué pasa entonces en el misterio, en el sacramento del altar? No estamos hablando de 2 sustancias, la del pan y la de Dios. No son 2 sustancias que se unan, ni son 2 sustancias coexistiendo, es una sola sustancia, y como la sustancia es indivisible, allí está todo Dios. Entonces, ahora el pan es Dios por completo, deja de ser criatura para convertirse en creador, ya no es parte de la creación. Hasta unos momentos antes de la consagración, ese pan pues era materia, igual que el vino mezclado con agua, era materia hecha de átomos y moléculas y todo eso que tú y yo sabemos. Criatura, creado por Dios. Pero una vez que se lleva a cabo el misterio en el sacramento del altar, el misterio del altar pasa a ser Dios, ¿sí? El mismo Dios todopoderoso, creador del cielo y tierra, ahí está presente. Entonces uno dice, híjole, yo hubiera querido haber visto a Jesús. Ahí está. Allí está. Sí,
oculto, oculto a nuestros ojos, ¿sí? Nadie lo puede ver en su divinidad. Está visible lo material, pero la divinidad está oculta, ¿sí? Solamente un santito del cielo que esté presente ahí en el altar, o María que está presente en el altar, o un santo o un ángel que está presente en el altar, puede ver la divinidad. Nosotros no. Ni el diablo, El diablo no puede ver la divinidad. A él se le negó la vista de Dios, pero él lo cree y sabe que ahí, tiene certeza de que ahí está. Bien. ¿Hasta aquí alguna pregunta? El pan es Dios. El pan deja de ser pan. Es Dios pleno. Se ve como pan, pero no es pan. Es Dios. No está visible la sustancia divina. Solamente están visibles lo que se le llama los accidentes sacramentales de pan y vino. Así se le llama a esto que tú ves allí, al pan redondito, blanco, que no tiene sabor, y al vino que tiene ese sabor característico mezclado con agua. Son accidentes sacramentales. Otra vez, ¿se acuerdan de esto de sustancia y accidentes? La sustancia es la sustancia divina, pero hay algunos accidentes sacramentales de pan y de vino. El pan y el vino son accidentes sacramentales de Dios, de la sustancia divina. Bien. ¿Alguna pregunta? ¿Hasta ahí vamos bien? Todo esto ya lo sabíamos, y lo sabíamos por fe, pero es bueno ponerlo en la mesa. Bien, ok. Con más calmita detengan el video y lo van apuntando ahí, van viendo las diapositivas. Bien. Voy a mencionar ahora, en esta diapositiva, hay dos fenómenos. Déjenme ver si hay por aquí un plumón. En este pizarrón no hay un plumón. No, aquí no hay, pero se los voy a platicar. Hay dos palabras. No creo que haya allá arriba. Hay dos palabras que suenan igual, pero se escriben diferente. La palabra es circunmincesión. Se les voy a repetir otra vez, así por partes. Circun, como de círculo, como de circunferencia. Circunmin, M-I-N. Circunmin, después una S, para que diga sesión. Circunmincesión, con S, ¿sí? Y hay otra palabra que es igual, pero es con C. Circunmincesión. ¿C dónde? ¿En la E o en la I? En la E. Sesión con C y sesión con S, ¿sí? Con C de creer. Con S de sí y con C de casa. Estas dos palabras son propias de Dios. Son dos fenómenos o dos actos que aplican a Dios. Lo pueden ver ahí en el video, pero se las voy a leer para que sepan a qué se refieren estas palabras. Voy con la primera, circunmincesión, en donde sesión va con S las dos, ¿sí? Es la primera. ¿A qué les suena esa palabra? Circun es como de circunferencia, ¿sí? Después, sesión con S, pues es como esto, una sesión, ¿sí? Como una reunión. Entonces, esta palabra primera de circunmincesión, las dos con S, dice la diapositiva, acto por el cual las tres divinas personas están siempre una acompañada de la otra. Otra vez, acto por el cual las tres divinas personas, es decir, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, están siempre, y subrayamos siempre, acompañadas una de la otra. Es decir, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo siempre están en sesión circular, por ponerle ahí una figura geométrica, ¿no? Siempre están en sesión, siempre están uno acompañado del otro. El Padre, tanto que quiere a su Hijo, ¿tú crees que lo va a dejar? No lo manda ni a la tienda, va junto con él, ¿sí? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo siempre juntos, son inseparables, ¿sí? Entonces dice aquí la misma diapositiva, entonces lo voy a repetir. Circunmincesión es el acto por el cual las tres divinas personas están siempre una acompañada de la otra, punto y seguido. Se trata de un solo ser, el ser divino,
por lo que resulta imposible que se encuentre una persona separada de la otra. Nunca estará el Padre en su sola presencia o sin la presencia del Hijo, o nunca estarán el Padre y el Hijo excluyendo al Espíritu Santo. Siempre están los tres juntos. ¿Sí? Bien. Esa es la primera palabra, circunmincesión, donde las dos van con S. Vamos ahora a la segunda palabra. Circunmincesión, se escribe igual al principio, circunmin y después sesión, pero sesión va primero con C. ¿Qué significa eso de sesión? Es ceder, ¿verdad? Como decir, yo te doy yo te cedo el paso, o yo te doy mi pedazo de pastel, o yo te cedo esto que es mío. A esto se refiere entonces esta palabra, sesión. ¿Qué significa entonces circunmincesión con C? Es el acto por el cual las tres divinas personas están siempre donándose una a la otra, cediéndose, entregándose. La palabra correcta es donándose una a la otra. Entonces no solamente están juntos, sino están donándose, entregándose plenamente una a la otra, ¿sí? Punto y seguido dice, el Padre donándose al Hijo y al Espíritu Santo y viceversa, en un acto íntimo que implica a los tres, no solo a dos ni a uno. Los actos divinos son actos trinitarios. Entonces, circunmincesión con S siempre están juntos, no se pueden separar. Circunmincesión con C, se están donando uno al otro. Bien. Con base en esto, vamos a la parte central del tema. Como les dije al principio, hay muchos libros de teología, hay muchos libros de espiritualidad, hay muchos libros propios del Santísimo Sacramento, que esos temas no los voy a abordar. Vamos a abordar ahorita un tema importante, pequeñito, que tiene que ver con la sustancia y el accidente de sustancia. A ver, antes de avanzar, voy a hacer varias preguntas. La primera, vamos a pensar en el sacramento del altar, el pan y el vino. El pan es ¿qué? El cuerpo, y el vino, la sangre. Primer pregunta, en la sangre de nuestro Señor Jesucristo, que es el vino, ¿está solamente la sangre o también está el cuerpo o una partecita o qué y por qué? Lupita. Están las dos. Están las dos. En el vino están el cuerpo y la sangre. Entonces cuando el Padre José me daba solamente a comulgar vino con mayúscula, ¿me estaba dando los dos? ¿Ok? ¿Y por qué? Que es indivisible. Porque creo que tiene que ver, cuando el Padre le pone el pedacito de hostia al vino, ahí junta las dos cosas. Sí, y ese es parte del rito y se hace esto como signo visible, es cierto. Cuando el Padre hace la consagración, pone un pedacito de hostia en el vino y ahí es un signo visible de que ocurre precisamente esto. Es cierto, la respuesta también tiene que ver con que son indivisibles. Bien. Igual en el pan, aunque no tome yo ninguna gotita de vino con mayúscula, está presente el cuerpo y la sangre. Bien. Primer pregunta ya estuvo. Segunda pregunta, a ver. En la comunión, en el Santísimo Sacramento del altar, está Dios Hijo y está Dios Padre. ¿Por qué? Porque es una sola persona, no, son tres personas. Porque es un solo Dios. Bien, esto es importante que lo entendamos. No es fácil y sí es probable que en cierto momento, si tocas este tema en tu apostolado o con algún grupo de gente, te puedan decir, no, es que en la comunión solamente está el cuerpo y sangre del Hijo. Vamos a ver entonces, vamos a dar las palabras correctas para entenderlo con claridad, ¿sí? Y me voy a ir a este diagrama. A ver, de aquí lo van a ver ustedes. Déjenme nada más ver porque no se me...
A ver, está aquí este diagrama, si lo alcanzan a ver un poquito. Más o menos, si no se los describo. ¿Lo ven? ¿Sí? Aquí está la Trinidad, ¿sí? Aquí está la segunda persona, es una forma de ejemplificarlo. La parte verde con el triangulito y el círculo es la Trinidad. Después esta parte amarilla que tiene el triángulo con el número 2 romano, pues es para poner que es la segunda persona. Después está acá abajo Jesucristo. ¿Qué color es? Es rojo, ¿verdad? ¿Y acá qué color es? Verde. Entonces este es azul, es que no los alcanza. Sí. Abajo en esta parte azul está el sacramento, el cáliz y la hostia. ¿Sí? Bien. Me voy a ir con esto. ¿Qué relación guarda cada uno de estos con los otros? Es decir, la Trinidad, ¿qué es con respecto del Hijo? El Hijo, ¿qué es con respecto de la Trinidad? Jesucristo, ¿qué es respecto del Hijo? Jesucristo, ¿qué es respecto de la Trinidad? El sacramento, ¿qué es respecto de Jesucristo? El sacramento, ¿qué es respecto del Hijo? El sacramento, ¿qué es respecto de la Trinidad? Por ejemplo, voy a poner a lo mejor fueron preguntas muy locas, pero a ver, si estoy yo con mi hijo y estoy yo en la casa con mi esposa y mis 2 hijos, no queda duda que mi esposa respecto de mí es mi esposa, y yo respecto de ella soy su esposo, y los niños respecto de los 2 son nuestros hijos, y nosotros respecto de ellos nosotros somos sus padres, y estamos en una casa que es tanto casa de los hijos como de los padres, y estamos comiendo en la comida una cena que preparó la mamá para el beneficio de todos. Eso es lo que quiero saber ahorita, ¿sí? ¿Cómo están las relaciones? Porque son relaciones entre la Trinidad, la segunda persona, Jesucristo hombre y el sacramento del altar. ¿Qué es uno respecto del otro? A ver, para ver que no es tan fácil los dos, a ver esta pregunta. ¿Qué es el sacramento hablando filosóficamente, porque vamos a dar respuestas filosóficas. Hablando filosóficamente, ¿qué es el sacramento respecto de la Trinidad? No es una pregunta fácil. Filosóficamente, ¿qué es? No sé, ahorita vamos a ver, ¿sí? Vamos a ver entonces la primera parte. El primer dibujito que está aquí arriba a la izquierda, el azul con el triangulito, ese es sustancia divina, es la Trinidad. Allí está la Trinidad, y en la Trinidad, por el postulado número 1 que dijimos, es sustancia divina. Y no hay más que decir. Si lo ven bien de allí, déjenme quitar un poquito este. Ahí está. Entonces, en este primer cuadrante está la Trinidad, y en la Trinidad está contenida toda la sustancia divina. No hay sustancia divina fuera de la Trinidad. Primera respuesta, ¿sí? Vamos al siguiente cuadrante, que es este amarillo, de la persona, de la segunda persona de la Trinidad, de la persona divina del Hijo, ¿sí? Este diagramita que está aquí, que es el triángulo con el número 2 romano, representa a Dios Hijo en el cielo. Dios Hijo en el cielo, ¿qué es respecto de la Trinidad? ¿Mandé? ¿Quién dijo algo? Perdón, otra vez. ¿La pregunta? Este cuadrante amarillo representa a Dios Hijo, ¿sí? ¿Qué es Dios Hijo respecto de la Trinidad? Aquí está la sustancia divina en la Trinidad, contenida por completo. Y ahí están en la Trinidad, pues ahí están los 3, ¿no? Padre, Hijo y Espíritu Santo. Bien. Dios Hijo, ¿qué es respecto de la Trinidad? Filosóficamente es una persona. Es la segunda persona de la Trinidad. Ya lo sabíamos, nomás le estamos dando orden, ¿sí? O sea, hasta aquí no hemos dicho nada nuevo.
Nomás le estamos dando orden. Filosóficamente, aquí hay una sustancia que es divina, en el primer cuadrante azul. Filosóficamente, aquí hay una persona en el cuadrante amarillo. Pero esta persona es una persona de la Trinidad. No es una persona externa a la Trinidad. Y tanto la palabra sustancia como la palabra persona son palabras de filosofía. Sustancia es lo que Dios es y persona es una persona de la Trinidad. ¿Vamos bien? Despacito, con calmita. Entonces, ¿qué es Dios Hijo respecto de la Trinidad? Es una de las tres personas. Específicamente la segunda persona. Pero la segunda persona está contenida por completo en la Trinidad. Por lo tanto, la segunda persona es Dios, pleno y completo. Por lo tanto, la segunda persona posee toda la sustancia divina. Es decir, en la Trinidad no hay una sustancia divina para el Padre y una sustancia divina para el Hijo y una sustancia divina para el Espíritu Santo. No, porque es una sola sustancia y la sustancia divina es indivisible. La otra vez, la Trinidad no se da en la sustancia, se da en las personas. Es decir, dentro de esta sustancia que es divina, hay tres personas, independientes, inconfundibles, individuales, con voluntad propia, inseparables por la circunminación y cediéndose por la circunminación. Bueno, así suenan igual, ¿verdad? Bien, ¿vamos bien? Sí, Gisela, despacito, y vamos. Entonces, el Hijo que es respecto de la Trinidad es una persona. Bien, hasta ahí vamos. Vamos ahora al cuadrante rojo, donde está Jesucristo. Jesucristo, ¿qué es respecto de la segunda persona y qué es respecto de la sustancia divina? En términos filosóficos, en términos teológicos, ¿qué es? ¿Qué es Jesucristo? ¿Qué es? ¿Mande? La segunda persona aquí está. A ver, vámonos con calmita. ¿Sí? Ah, estás pensando. Bien. En términos filosóficos, sí es cierto, Lupita, pero en términos filosóficos vamos a darle la palabra correcta para entenderlo. Jesucristo, hombre, en el cuadrante rojo, ¿qué es respecto de la segunda persona? Es su segunda naturaleza. Y esa es la manera correcta de decirlo. Poéticamente podemos decir muchas cosas que son ciertas. Poéticamente y en un afán de amor podemos decir muchas cosas, pero pudiéramos caer en herejía. Para darle el significado correcto, y la palabra correcta es que Jesucristo, hombre, es la segunda naturaleza de la segunda persona de la sustancia divina. Pero no he salido de Dios, sigo dentro de Dios. Por lo tanto, la segunda naturaleza de Jesucristo, ¿sí?, es totalmente el Hijo, Dios Hijo. Y al ser totalmente Dios Hijo, es totalmente Dios. Entonces, la sustancia divina, la Trinidad posee toda la sustancia divina, sí, ya lo dijimos. El Hijo, Dios Hijo, posee toda la sustancia divina, sí, ya lo dijimos. Porque es Hijo. Hijo trinitario, es persona y está dentro de la Trinidad. Jesucristo, hombre, así, con esas palabras, las dos con mayúscula, Jesucristo guión hombre, así lo escribimos, ¿no? Jesucristo guión hombre, Jesucristo un guioncito hombre, las dos con mayúscula, son la segunda naturaleza de la segunda persona. Pero es una persona divina, la segunda persona. Y es Dios. Y es Dios total. Y es poseedor total de toda la sustancia, porque la sustancia no se divide. Dice que ella es su segunda naturaleza porque ya es Dios hombre.
Sí, es en su segunda naturaleza, y lo vimos cuando vimos el tema de la encarnación del Verbo. El Verbo, Dios Hijo, de manera natural, es sustancia divina. Pero en miras al plan de salvación para el hombre, asume una segunda naturaleza, como una naturaleza añadida, que es la naturaleza humana. Tanto cuerpo humano como alma humana. Como el cuerpo humano y el alma humana son un solo ser, aquí ya se empieza a complicar un poquito, El hombre es cuerpo y alma. El hombre completo es cuerpo y alma. Cuerpo más alma. Un hombre no es completo, un hombre, una mujer, un niño. No son completos si nada más está el puro cuerpo o si nada más está la pura alma. El hombre completo es una naturaleza dual, cuerpo más alma. Entonces, en este cuadrante rojo está el cuerpo de Jesucristo hombre, el alma de Jesucristo hombre y la divinidad de la segunda persona en un solo ser. ¿En cuál ser? En el ser divino, en Dios. Como la sustancia divina es inseparable y no es fraccionable, entonces en el cuadrante azul, que está la sustancia divina en su totalidad, también lo está en el cuadrante amarillo de la segunda persona en su totalidad, pero también en el cuadrante rojo en su totalidad. Jesucristo hombre, hombre Dios, es pleno hombre y pleno Dios, no un cachito de Dios, no un pedazo de Dios, es Dios pleno. Entonces en Jesucristo hombre está la totalidad de la sustancia divina. En Jesucristo hombre como persona, pongan atención en esto. En Jesucristo hombre como persona divina, nada más está la segunda persona, pero como sustancia está la Trinidad completa. ¿Sí me explico? Otra vez. En Jesucristo hombre nada más está como persona divina la segunda persona, porque solo la segunda persona se encarnó. Pero como sustancia está todo Dios. Y por eso dijo, el que me ve a mí, ve al Padre. Y le faltó decir, y ve también al Espíritu Santo. Pero es que el Espíritu Santo todavía no venía, todavía no se presentaba hasta Pentecostés. Bien. ¿Vamos bien? ¿Sí? Entonces, Jesucristo, ¿qué es respecto de la segunda persona? Es su segunda naturaleza. Y la segunda persona, ¿qué es respecto de la Trinidad? Es una de las personas divinas, la segunda específicamente. Y estamos entonces hablando con propiedad para no caer en herejía. ¿Sí? Bien. Todo esto, vamos ahorita a la cuarta, todo esto es explicando la ontología del misterio eucarístico. O sea, la ontología es decir qué es cada cosa. No vamos a explicar más para allá, pero con que entendamos eso se clarifica mucho. ¿Sí? No vamos a explicar ni a saber ni a querer entender cómo es que la segunda persona es parte de Dios. Eso no lo podemos entender. Ni vamos a poder entender cómo es que Jesús se hace hombre en su aspecto más íntimo. Pues no lo podemos entender. Pero con que clarifiquemos teológicamente, filosóficamente, con los términos correctos, nos da mucha certeza para poder hablar con justa razón y predicar con justa razón. ¿Sí? Bien, hasta ahí vamos ya más o menos bien, ¿ya se entendió? ¿Sí, Lupita? ¿Sí? Bien. Y el último cuadrante, el verde, el sacramento. Ya nos quedó claro que el cuadrante azul es sustancia divina, plena, completa y total. Ya nos quedó claro que el cuadrante amarillo es una de las tres personas. No son las tres, es una persona, pero posee toda la sustancia divina. Bien. Ya nos quedó claro que el cuadrante rojo, Jesucristo, es la segunda naturaleza de una de las tres personas, no de las tres, porque solamente la segunda persona se encarnó. Pero sí está allí toda la sustancia divina porque es inseparable. Bien. Y el cuadrante verde, el sacramento del altar, ¿qué es?
¿Qué es respecto de Jesucristo? En el cuadrante rojo, que es Jesucristo, ya dije hace rato, está el cuerpo y el alma de Jesucristo, hombre, Dios, y está la divinidad de la Trinidad, la divinidad de la segunda persona, que dicho sea de paso es la misma que de la divinidad de toda la Trinidad. Bien, ¿qué encuentro yo en el Santísimo Sacramento del altar? Para empezar, encuentro pan y vino con mayúsculas, eso me queda claro. También encuentro el cuerpo y la sangre con mayúsculas de Jesucristo hombre. Encuentro el cuerpo y la sangre con mayúsculas de Jesucristo hombre. Revisen el catecismo en los numerales, si no me acuerdo mal, como 800, 900, habla del misterio de cuando habla de la muerte de Jesús y cuando habla de la consagración del pan y vino, explica por qué cuerpo y sangre. Si nunca se habían preguntado, ¿por qué es cuerpo y sangre? ¿Por qué no es cabello y agua? No estoy faltando el respeto, estoy haciendo una pregunta importante. ¿Por qué es cuerpo y sangre? ¿Por qué no es cabello y agua? ¿Por qué no son pies y manos? ¿Por qué no es ojos y cerebro de Jesucristo? ¿Por qué es cuerpo y sangre? Pues porque en la tradición antigua el cuerpo es lo que se ve y la sangre es lo que da vitalidad al cuerpo. Entonces, para respetar esta tradición, mismo Jesús hace las palabras como lo leímos en el Evangelio al inicio: este es mi cuerpo y este es mi sangre. Bien. Entonces, otra vez, en este cuadrante verde encuentro el pan y el vino con mayúscula. También encuentro el cuerpo y la sangre del cuerpo de Jesús, ¿verdad? No del cuerpo del Padre, el Padre no se encarnó. No del cuerpo del Espíritu Santo, el Espíritu Santo no tiene cuerpo. El único que tiene cuerpo es el Hijo, y específicamente Jesucristo. Entonces, allí encuentro otra vez el pan y vino con mayúscula, encuentro cuerpo y sangre de nuestro Señor Jesucristo, pero también encuentro cuerpo, alma y divinidad de Jesucristo, ¿verdad? También encuentro la divinidad de la segunda persona y también encuentro la sustancia divina total, plena, completa. Ese es el mismo Dios. Es Dios. Es el mismo Dios. Es el mismo Dios. Entonces, ¿qué es el sacramento? ¿Qué es respecto de Jesús? Bueno, ahí puse. Miren, esta parte es importante, se me pasó esta. Jesús respecto de la sustancia, el cuerpo humano, la humanidad de Jesucristo viene siendo accidente de la segunda persona. Y alguna vez lo dijimos, cuando hablamos del tema de la encarnación del Verbo, en uno de los concilios, si no recuerdo mal es el Concilio de Trento, se redacta que el cuerpo de Jesucristo opera como un órgano de la divinidad de Jesucristo. Es decir, el ser es la divinidad y tiene un órgano que es el cuerpo de Jesús. ¿Se acuerdan del chiste aquel de que está el niño y la niña y el niño le pega a la niña y dice: no te pegué yo, fue mi mano? No, pues claro que le pegó él, pues si la mano es un órgano de él. La mano no tiene voluntad propia. Jesús, hombre, no tiene voluntad propia. Es el Hijo, la única persona. El cuerpo, y mucho cuidado con eso, y lo sostengo. Jesús, hombre, no tiene voluntad propia. Porque es el Hijo, es la voluntad del Hijo, es el mismo, es una segunda naturaleza. ¿Se acuerdan cuando puse aquel ejemplo de mi compadre que viene de Estados Unidos y que mi compadre de Estados Unidos y mi compadre de México, pues es el mismo? ¿O a poco son dos voluntades independientes? No, es la misma. No más que él, de manera natural, es mexicano y asume una segunda naturaleza que es la norteamericana. En este caso, el ser es el ser divino, la segunda persona, y asume una segunda naturaleza, pero la voluntad sigue siendo una, la del Hijo, ¿verdad?
Sí, sí hay una voluntad en Jesucristo, pero es una voluntad humana, supeditada a la voluntad divina. Por eso Jesús dice, no se haga mi voluntad, que es humana, sino la tuya, que es divina. Pero no hay forma de comparar la voluntad humana a la voluntad divina. Bien, entonces, el cuerpo y el alma de Jesucristo, hombre, son un accidente de la divinidad, de la segunda persona. Bien. ¿Qué es entonces el Santísimo Sacramento del altar? Ya para terminar con esta liga, dice, es un accidente sacramental de la segunda naturaleza, de la segunda persona, de la sustancia divina. Pues así es, no se las puedo decir más clara. Ahí va otra vez despacito. El pan y el vino, con mayúsculas, son accidente sacramental. ¿De quién? De la segunda naturaleza, de la segunda persona. Es decir, son accidente sacramental de Jesucristo. Entonces, para ir terminando, porque todos nos llevamos la hora, eso que prometí que nomás iba a ser media hora. Para ir terminando, en la Trinidad está Dios completo. En la segunda persona solamente está la segunda persona, no está ni la primera ni la tercera, está solamente la segunda como persona, me refiero al cuadrante amarillo, pero la sustancia completa divina, completa, ¿sí? Bien. En Jesucristo hombre Dios, solamente está como persona la segunda persona, porque solamente la segunda persona se encarnó, pero está toda la divinidad. Y por último, en el pan y en el vino, solamente está el cuerpo y sangre de Jesucristo, porque el Padre no tiene cuerpo y sangre, y el Espíritu Santo no tiene cuerpo y sangre, porque solamente el Hijo se encarnó. Entonces en el pan y en el vino solamente están el cuerpo y sangre del Hijo, de Jesucristo, ¿sí? Solamente está el cuerpo y alma de Jesucristo hombre Dios, pero está toda la persona divina presente, que es la segunda persona, en el pan y en el vino. Es decir, otra vez, toda la segunda persona divina está presente en el pan y en el vino, como persona divina. Como persona divina, solamente la segunda persona está en el pan y en el vino, pero como sustancia está toda la Trinidad. Es un juego de trabalenguas. Lo que dije está bien dicho, revisen el libro. Y no es fácil, pero pues ¿quién dijo que iba a ser fácil? Si es la transubstanciación. ¿Alguna pregunta antes de irnos? Todo este cuadrante, ¿cómo dijiste que se llamaba? ¿Ontología del misterio? Es la ontología del misterio eucarístico. Bien, ¿alguna pregunta? Hay que estudiarlo despacito, pero sin duda no necesitamos saber esto para amarlo como lo amamos, ¿verdad? Que Dios nos dé su amor, nos permita su amor y nos lleve por este enorme misterio eucarístico al reino de los cielos. Así sea. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.